Cordial saludo, mi nombre es Johannes de Olarte Pinzón, hago parte del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones y a continuación voy a dar la explicación de un video correspondiente a la actividad que venimos desarrollando, la cual es la fase 3, llamada Plantear y decidir las soluciones al problema de telecomunicaciones. Hago parte del grupo número 301-401-22 y a continuación muestro mi documento de identidad. La pregunta que seleccioné para el desarrollo de esta actividad es la de ¿qué tipos de señales inalámbricas existen en una transmisión inalámbrica y cuáles son los tipos de transmisión inalámbrica? Voy a hablar sobre la clasificación de las redes inalámbricas, donde hablaré sobre los tipos de señales inalámbricas, los tipos de transmisión inalámbrica y los estándares de transmisión inalámbrica. Primero que todo voy a hablar sobre los tipos de señales inalámbricas según su cobertura, en donde vamos a mencionar todo sobre las redes inalámbricas como lo es la W-WAN, llama Wireless Wide Area Network, la WMAN, llama Wireless Metropolitan Area Network, la WLAN, llama Wireless Local Area Network y la WPAN, llama Wireless Personal Area Network. Bueno, primero vamos a hablar sobre la W-WAN, la llamada Wireless Wide Area Network, que esta nos dice que es una tecnología también llamada banda ancha móvil, que esta nos ayuda a proporcionar acceso al Internet a través de una red de telefonía móvil. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de esta tecnología, podemos mencionar varias redes inalámbricas que están disponibles en nuestro territorio para poder acceder a Internet a través de datos móviles o comunicarnos por teléfono. Entonces aquí también nos dice que esta podrá obtener las ventajas de la banda ancha normal como ADSL o cable, además de las ventajas de la movilidad inalámbrica. Ahora vamos a hablar sobre la WMAN, la llamada Wireless Metropolitan Area Network. Entonces aquí, cuando hablamos de esta red, nos podemos referir a un tipo de una red inalámbrica donde ésta se instala dentro de una misma área metropolitana, como lo podemos ver ahí en la imagen. Tenemos la señal, por decir, en toda en una ciudad. Entonces esto nos quiere decir que el objetivo en este caso de esta red es establecer diferentes conexiones inalámbricas dentro de ese espacio. Entonces esto nos quiere decir que van a tener un alcance de varias decenas de kilómetros. Ahora vamos a hablar de la WLAN, llamada Wireless Local Area Network. Esta es muy común, ya que esta es la que utilizamos pues algunas personas en nuestras casas, en nuestras viviendas. Entonces esta nos quiere decir que esta red es una red inalámbrica de comunicación para distancias cortas y esta funciona mediante ondas de radio o infrarrojos. Como podemos ver, eh, ahí se encuentra la casa y la red inalámbrica, la WLAN, donde nos puede transmitir internet mediante el infrarrojo, como nos dice ahí, a nuestro computador o celular o tablet, bueno, en distancias cortas. Por eso yo puse ejemplo la casa, o una empresa, o no como lo anterior que decía con una zona metropolitana. Entonces aquí nos dice que con los rápidos avances del Internet ya no es necesario utilizar cableado como las redes tradicionales, simplemente mediante ondas de radio o infrarrojos. Luego vamos a hablar sobre la WPAN. Esta se llama Wireless Personal Area Network.
Esta Personal Area Network, en español red de área personal, es un estándar de red para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso. Como ejemplo tenemos el Bluetooth. Cuando vamos a pasar algún dato como algún archivo, música o imagen de un celular a otro, lo hacemos por medio del Bluetooth. Entonces, como acá nos dice que entre distintos dispositivos cercanos debemos tener cerca los dispositivos para que se pueda realizar lo que queremos hacer mediante el Bluetooth. Entonces acá vemos que podemos utilizar el Bluetooth para conectarlo al computador, a un equipo de sonido, al celular, a una tablet, a diferentes dispositivos. Entonces eso es algo que también utilizamos mucho. Entonces nos dicen que estas redes son de unos pocos metros y para uso personal, como lo acabo de explicar. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos de transmisión inalámbrica, según el rango de frecuencias. Acá vamos a encontrar los microondas por satélite, los microondas terrestres y los infrarrojos. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre los microondas por satélite. Nos dice que estos microondas satelitales lo que hacen básicamente es retransmitir información. Estos microondas se usan como enlace entre dos o más transmisores, receptores terrestres denominados estaciones base. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un satélite y dos estaciones, una estación emisora y una estación receptora. Entonces, lo que hace este satélite es como trabajar, por decir, siendo como un espejo. Entonces nos dice, digamos, la estación emisora envía la información y la recibe el satélite que la va a enviar a las otras estaciones. Entonces la estación emisora envía la información y la estación receptora la recibe, así como le vemos en la imagen. Por ejemplo, cuando queremos hablar de estos microondas por satélite, eh, esto nos quiere decir que son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos. Igualmente, estas microondas se utilizan en enlaces de televisión, en multienlaces telefónicos y en redes con alta capacidad de canales de información. Ahora vamos a hablar sobre los microondas terrestres. Esto nos dice que un radioenlace terrestre, también llamado radioenlace terrestre o microondas terrestre, provee una conectividad entre dos sitios, estaciones terrenas, así como lo vemos en la imagen, las dos estaciones terrestres en la superficie de la Tierra, como decía en la imagen, transmitiendo la onda terrestre de, una, de un lado a otro. Entonces nos dice, provee conectividad entre dos sitios, en línea de mira, usando equipo de radio con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser analógica, convencionalmente en frecuencia modulada digital. Y por último, vamos a hablar aquí sobre las ondas de radio de baja frecuencia, que nos dice que estas ondas de radio son un tipo de ondas electromagnéticas que se propagan en un rango de frecuencias muy amplio. Eh, Desde frecuencias muy bajas, de 10.000 Hz, hasta frecuencias muy altas, de 10.000 millones de Hz. Como todas las ondas electromagnéticas, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, o sea, son demasiado rápidas, por el vacío o por el aire. Estas son ondas electromagnéticas que presentan mayor longitud de onda y menor frecuencia con respecto a las demás. Entonces acá nos dice también que las ondas con más frecuencia y menor longitud de onda del espectro electromagnético son los rayos gamma. Entonces esto sobre las ondas de radio de baja frecuencia. Bueno, y por último voy a hablar sobre los estándares de transmisión inalámbrica, donde vamos a hablar del Bluetooth, de los infrarrojos, del Wi-Fi y del WiMAX. Entonces primero el Bluetooth. El Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance, como lo hablé anteriormente, nos permite la comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos digitales, como un celular, tablet, computador, o como nos dice acá, un ordenador o una cámara digital.
Tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un rango de aproximadamente 10 metros, entonces literal tienen que estar los dispositivos muy cercanos para poder realizar la transmisión de datos o si no, no alcanzar el rango del alcance. Los infrarrojos. Aquí los infrarrojos nos dice que una radiación infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, o sea, es súper veloz, pero menor que la de las microondas, como hablamos ahorita, los microondas satelitales y los microondas terrestres. Entonces nos dice, por ello tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Nos dice que el rango de las longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros. Entonces, la radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, menos 273,15 grados Celsius. Como un ejemplo de esta radiación infrarroja o radiación IR, como se llama, los infrarrojos se encuentran, por ejemplo, en los controles de un televisor, de un equipo que es lo que nos dice acá, que es la que bota el tipo de radiación electromagnética. Ahora vamos a hablar de algo muy conocido como es el Wi-Fi. Entonces nos dice que una red Wi-Fi es simplemente una conexión a Internet que se comparte con varios dispositivos, como lo dije anteriormente, en una casa, en una empresa, bueno, a través de un enrutador inalámbrico. Nos dice que un enrutador se conecta directamente al módem de Internet y funciona como un hub para transmitir la señal de Internet a todos los dispositivos habilitados para el Wi-Fi. Entonces, obviamente, el módem funciona gracias al enrutador que se conecta pues directamente a él eh, para transmitir la señal de Internet hacia nuestros dispositivos. Entonces esto nos da la flexibilidad para estar conectado a Internet siempre que estemos dentro del área de la cobertura de la red. Cuando estemos ahí, digamos, depende el alcance que tenga, entonces nos va pues a llegar el Internet o si no, no. Y por último, voy a hablar sobre el WiMAX. Nos dice que WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Micro Access, esto traduce interoperabilidad mundial para acceso a microondas. Esta es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura hasta de 70 kilómetros. Este WiMAX es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de la última milla, también conocidas como bucle local, que nos permite una recepción de datos por microondas y una retransmisión por ondas de radio, así como hablamos anteriormente de los infrarrojos y de los microondas satelitales y terrestres. El estándar que nos define esta tecnología es el IEEE 802.16 MAN. Una de las ventajas de este WiMAX es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuarios muy elevados, por ejemplo las zonas rurales, o sea, no una zona urbana como es la ciudad, sino una zona rural como lo es el campo. Entonces esta es muy importante para la transmisión de datos en esas zonas. Y el único organismo habilitado para certificar el cumplimiento de este estándar y la interoperabilidad entre equipamientos de distintos fabricantes es el WiMAX Forum. Este es el único equipamiento que está habilitado para certificar el cumplimiento estándar del WiMAX. Entonces nos dice, todo equipamiento que no cuente con esta certificación no puede garantizar su interoperabilidad con otros productos. Bueno, entonces esto fue todo. Muchas gracias por su atención.